En el libro de Éxodo y el capítulo 20, libro de Éxodo y el capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Y hoy vamos a dar inicio al sexto mandamiento. Llevamos ya una larga lista, llevamos ya 5 estudiados y analizados, y vamos ahora al sexto. Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice así: no matarás. Pues no parece muy largo la clase de hoy. Eso es lo primero que yo pensaba cuando incluso tuve el deseo de decir, bueno, ¿qué voy a decir yo 1 hora o un poquito menos o un poquito más sobre no matarás? Algo tan simple, algo tan directo, algo tan claro. Así que empecé a pensar, bueno, voy a juntar varios mandamientos. Juntaré el siguiente, quizá vamos a hablar ya de adulterio y de algunas otras cosas. Pero cuando yo empecé a ver todo lo que envolvía el mandamiento, me di cuenta que sí que era necesario dedicar una clase solo para él. Al menos 1 hora o 50 minutos solo para hablar de esta frase tan sencilla, de esta orden de Dios tan clara, pero que muchas veces se ha malinterpretado. No matarás. Es algo que incluso se ha llevado hasta el punto para que muchas personas vegetarianas lo utilicen, como si Dios se estuviera refiriendo en general a cualquier criatura con vida de la faz de la tierra. Pero eso no es lo que dice la palabra. Eso sería contradictorio con todo lo que la Biblia enseña sobre la alimentación, sobre los alimentos incluso que Dios permitía en aquel momento para el pueblo, que nosotros sabíamos que tenían alimentos permitidos y alimentos prohibidos, pero dentro de esos animales puros que podían comer, ¿cómo se los iban a comer si no los mataban? Entonces, eso ya tiraba por tierra todo argumento de que no matarás también representaba la vida de los animales. Pero otra cosa que ha llevado a malinterpretar este mandamiento es creer que se refiere a matar de cualquier forma. E incluso resolveremos una duda a la pregunta de si se puede matar en defensa propia. Porque claro, imagínate tú que alguien te asalta por la calle y te va a agredir, incluso a matar, y la única opción que tienes de sobrevivir en ese momento es quitarle la vida al que te la va a quitar a ti. Y un creyente no puede decir voy a dejar que me mate, porque la Biblia dice no matarás. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la palabra original que se utiliza para aquí no es matar, sino que la palabra original utilizada en el mandamiento es una palabra que en su traducción debería ser asesinar. El mandamiento en sí no es no matarás, sino para que lo entendamos bien es no asesinarás. Y la persona a la que Dios se refiere en este momento sobre todo es a una persona que no ha hecho nada inapropiado o no está haciendo nada inapropiado que merezca que su vida sea arrebatada. Es decir, si vamos más profundamente en el mandamiento, lo que Dios está diciendo es no le arrebatarás la vida a nadie. Eso es lo que Dios nos está enseñando aquí. Parece muy sencillo, pero realmente cuando nosotros vemos todo lo que la Biblia dice, porque empezamos la serie de los 10 mandamientos diciendo que los mandamientos no es algo tan literal, sino también algo espiritual y que las cosas que el propio Jesús enseñaba eran mucho más profundas. Llegaremos incluso al final de la lección hoy a ver que matar es mucho más que quitar la vida con las manos, que incluso la Biblia llama homicida a aquel que aborrece a un hermano. Entonces, creo que con todas esas ideas era necesario ver algunos puntos en las Escrituras sobre la importancia que tiene esta acción delante de Dios. Lo primero que tenemos que saber, y yo quiero usar el Salmo 11 y el verso 5 para decirlo, es que Dios aborrece a cualquier persona que ama la violencia. Tú no puedes limitarte a creer que Dios el límite que tiene lo tiene en el asesinato. Todo lo que implique violencia a Dios ya le desagrada. Si te peleas con alguien a puñetazos, si te golpeas con alguien y no lo matas, no creas que estás libre de culpa ante los ojos de Dios. Dios aborrece a todo aquel que ama la violencia.
una persona que disfruta con escenas violentas, una persona que disfruta con personas siendo agredidas, una persona que disfruta con personas siendo condenadas, castigadas o torturadas, no es algo del agrado de Dios. El Salmo 11:5 dice: el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Antes de decir esa parte importante de que su alma aborrece al que ama la violencia, mira qué cosa tan bonita también dice el salmista aquí. El Señor prueba al justo y al impío. ¿Te das cuenta que está diciendo el salmista que Dios también prueba al que no es creyente? ¿Qué quiere probar Dios en ellos? Bueno, son cosas que Dios hace con todo el mundo. Lo que el salmista nos está enseñando, que las pruebas en la vida llegan para todos. Es algo que en el libro de Eclesiastés aprendimos, que sale el sol para todos, que llueve sobre justos y sobre injustos. La gripe cae en los cristianos, el cáncer puede llegar a los cristianos. Dios no tiene una burbuja puesta a nuestro alrededor. Las personas han malinterpretado la Biblia. Hay un pasaje de la Escritura que dice que los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y los protegen. Y es cierto, yo creo que hay ángeles a nuestro alrededor. Yo creo que nos guardan, pero no creo que se esté refiriendo a que estamos en una burbuja hermética donde no entra la enfermedad, donde no entran los problemas, donde no entra la crisis. No se refiere a eso. Yo creo que nos guardan en un sentido más espiritual. Piensen que no tenemos solo una parte de ángeles que nos guardan, sino que hay un ejército de Satanás que también quiere destruirnos. Hay una realidad espiritual a nuestro alrededor que nuestros ojos no alcanzan a ver, y es real. Y que hay gente que a veces alardea, ¿no?, de discernimiento y dice: no, yo tengo visiones, yo veo ángeles. Yo te digo una cosa, yo en mis oraciones le he dicho a Dios: Señor, si cabe la posibilidad de poder ver ese reino, yo no quiero ser uno de esos afortunados. Porque yo he podido ver la película, no sé si alguna vez han visto la película de Constantine. Bueno, incluso creo que ahora están haciendo la segunda. La película trata de un hombre que tiene el don de ver la parte espiritual de este mundo, incluso que se dedica a hacer liberaciones, ve demonios, ve ángeles, incluso se comunica con ellos. Y yo sé que es una película, pero yo sé que en parte es algo real, es un reino que existe y no lo veo nada agradable. Porque no creo que los ángeles sean exactamente esos muñequitos que pintan con alas blancas. Y no creo que los demonios sean simplemente esas sombritas negras. No sé qué forma tienen, no los consigo ver, pero es que tampoco quiero. Pero lo que sí sé es que la guerra es real y es presente. Entonces, más allá de todo eso, el salmista está diciendo: Dios aborrece al que ama la violencia. A veces nosotros, es lo que decíamos, queremos poner el límite en el matar, en el asesinar, y no es ese el límite. Todo lo que nazca de la ira, todo lo que nazca de un corazón violento, todo lo que nazca de un corazón con rabia, eso no viene del agrado de Dios. Cada vez que te comuniques con una persona con agresividad o violencia, eso no le agrada a Dios. Cada vez que hables con las personas con odio o con rencor, eso no le agrada a Dios. Cada vez que agredas a alguien con las palabras, eso no le agrada a Dios. De eso nosotros somos los primeros que sabemos que la violencia de género o el maltrato, ya sea a una mujer o a un hombre o a un niño, no es solo físico. Existe el maltrato psicológico y normalmente el maltrato psicológico no es fruto de golpes, es fruto de palabras. Y muchas veces vemos niños que se infravaloran por las palabras de sus padres, de la misma manera que vemos niños que se supervalorizan por las palabras de los padres, que los han mimado y les han hecho creer que son superhéroes. A ver, hay que ser honestos con la gente, sí. No podemos, es que si le digo eso lo voy a lastimar. No, pero es que lastimar no es ser violento. El Evangelio nos lastima. No sé si a ti te pasa, pero cada vez que alguien predica y la palabra llega a mi corazón, a veces salgo lastimado del sermón. Pero no es porque me hayan predicado con violencia, sino porque la verdad lastima al ser humano. Que nos echen en cara nuestros errores, que pongan delante de nosotros nuestras cosas malas, duele. Pero no todo lo que lastima es violento. Lo que Dios aborrece no es que a veces lastimemos con la verdad, sino cómo has pronunciado esa verdad, cómo has dicho esa verdad o con qué intención esa verdad. Lo que a Dios le preocupa son las intenciones del corazón. Así que lo que el salmista está enseñando es que todo lo que es fruto de la rabia, la ira, el deseo, el amor a la violencia es algo que Dios desprecia. Piensa que cada vez que te estés hablando con una persona y te estés comunicando de alguien o estés hablando de alguien de una manera agresiva, Dios lo está aborreciendo. No somos nadie
para ser violentos ni con nuestras manos ni con nuestras palabras. ¿Sabían? A veces un guantazo dado en la cara de un niño o de un hombre o de una mujer le va a doler un instante, pero unas palabras dichas durante 10 minutos les pueden estar atormentando durante toda una semana. Hacemos más daño muchas veces con la boca que con las manos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado al hablar. Yo lo he aprendido en la vida y sobre todo en el ministerio. Yo he tenido la oportunidad de corregir a muchas personas como pastor. Y hay personas que les he dicho lo que le tenía que decir, pero la manera de hacerlo me ha llevado a tener que luego disculparme, porque no ha sido la correcta. Yo he pedido perdón constantemente. Llevo como casi 7 años de pastor y llevo casi 7 años pidiendo perdón. Espero un día terminar de hacerlo, pero eso me hace ver que son cosas que suceden, pero que Dios me libre de hacerlo y no sentir culpa, porque entonces será que amo hacer esas cosas y siento deleite en lastimar a veces a las personas. Entonces, Dios aborrece al que ama la violencia. Si tú sientes placer viendo películas donde la gente se golpea constantemente, donde la gente muere y mata, sobre todo los hombres, amamos esas películas de acción, pero normalmente tiene uno pegando tiros y cargándose a todo el mundo. ¿Dónde está el deleite de un cristiano en eso? Pero es el bueno. Pero ¿por qué es bueno alguien que mata? Porque nuestra mente está matando al malo. Pero eso son cosas de este mundo, que ha dicho y ha separado quién es bueno y quién es malo, cuando la realidad es que Dios ha dicho que no hay ninguno bueno y que no somos dignos de matar a nadie. Como cuando pasó el caso de la joven esta y salió la condena sobre la manada de esos 9 años de prisión, si no me equivoco. ¿Quién soy yo para decir? Yo los mataba, yo los colgaba a todos, ¿Quién soy yo para decir esas cosas? Bueno, no opino igual que la justicia, claro que no, pero yo tengo que aceptar y acatar las normas de un juez o apelar por las vías legales y creer que es una sentencia injusta. Yo puedo hacer eso, pero yo no soy nadie y muchas veces los creyentes proferimos odio. Mira, yo tengo mi Facebook lleno de creyentes y como lo decía, ahora hay países que están en elecciones y en vez de defender a su candidato, ¿sabe qué hace la mayoría? No defiende al que va a votar, denigran a los otros. Eso lo hacemos siempre. Si yo voy a votar, por ejemplo, en España al PP, voy a hablar mal del PSOE, de Ciudadanos, de Podemos y de todos. Y si voy a votar a Podemos, voy a hablar mal de los demás. Y si yo soy del Barça, no voy a hablar bien del Barça, no, voy a dedicarme a hablar mal del Madrid. Porque el ser humano no sé por qué funciona de esa manera. Él no le gusta, él denigra a lo otro. No voy a hablar bien es que hacemos eso siempre, porque creemos que denigrando lo demás, lo nuestro resaltará. Y la vida no funciona de esa manera. Hacemos eso incluso con las personas. Si te das cuenta, cuando alguien va a decirnos un error nuestro, lo primero que hacemos es contraatacar con otro error de esa persona. ¿Por qué? Porque creyendo que si denigramos también a esa persona, nosotros nos ponemos a la misma altura o quedamos por encima. Tú me has dicho que yo tengo mal carácter, pero yo te he recordado que me fuiste infiel, entonces tú sigues quedando peor. He vuelto a ganar. Ya me puedes decir lo que quieras, pero yo he ganado este combate. Somos así. No nos importa que lo que nos digan sea verdad, siempre tenemos que quedar un poco por encima y dejar a la gente debajo. Y eso realmente es amar la violencia, porque es sentir placer en hacer esas cosas. Nos deberían doler, nos deberían lastimar. Si te das cuenta, Jesús nunca se puso por encima de los otros maestros de la ley. ¿Te acuerdas cuando llegó Nicodemo hacia Jesús? Jesús nunca trató a ningún fariseo con soberbia, como diciendo, yo soy mejor que vosotros. Siempre los trató con respeto. Jesús nunca trató con desprecio al César. Jesús nunca trató con desprecio a los emperadores. Jesús, hay que pagar impuestos. Jesús nunca dijo, no, aquí ahora yo soy... No, dad a César lo que es de César. Dad a Dios lo que es de Dios. Jesús ni siquiera despreció a sus propios discípulos que los tenía a sus pies, sino que se inclinó a alabarlos. Jesús tenía todo el derecho de poner a todo el mundo por debajo, porque él era y es superior a todos. Y con esa humildad y ese amor en el corazón nos puso a casi todos a la misma altura. Jesús pudo haber entrado en Jerusalén montado en un caballo blanco y en un gran corcel como un gran rey, y entró en un pollino para estar a la altura de toda la gente. Porque Jesús es Dios y Dios tiene algo claro, Él no denigra a las personas. Y su pueblo tampoco puede hacerlo.
Un verdadero creyente no puede amar la violencia, no puede sentir placer en la crítica, en el desprecio. Es más, aunque no sea el quien lo haga, no debería deleitarse ni permitir que lo hagan a su alrededor. No porque tengo que cortarlo porque es un mandamiento, sino porque te debería producir tristeza. Hermano, no se trata de que tienes que hacer las cosas porque Dios lo manda. Se trata de que si eres creyente, Dios tiene que hacer que tu corazón no le agraden. Tú no tienes que decir, ay, no vamos a hablar mal de la gente. No tienes que decir eso. Porque ¿de qué vale que lo digas pero lo desees? No, lo que debería haber es en tu corazón esa tristeza cuando pasa. Dios aborrece al que ama la violencia. ¿Te das cuenta que Él no dice al que la practica? ¿Te das cuenta que Dios no dice Dios aborrece al que es violento? Sino que dice Dios aborrece al que ama la violencia. Porque a veces no se trata de lo que hacemos, sino de lo que amamos. ¿Cuánta gente no hace muchas cosas, pero se deleita en ellas? ¿Cuánta gente no practica pornografía, no se acuesta con nadie, pero se deleita mirándola? ¿Cuánta gente no habla de nadie, pero se deleita escuchando los rumores? Ve los programas de televisión que son así. ¿Cuánta gente no practica asesinato, pero ama las películas que son sangrientas y llenas de asesinato? ¿Cuánta gente, hermano? A veces lo que se centran tus ojos en ver son las cosas que realmente tu corazón anhela, pero muchas veces no las conquistas. Muchos hombres no ven el fútbol porque les gusta, sino que de pequeños soñaban con ser esos futbolistas. Al final se reniegan y al final se limitan a verlo. Pero era muy normal y yo creo que sigue siendo que un niño pequeño le des una pelota y sueñe con ser futbolista. Algunos ni quieren estudiar porque quieren entrenar horas y llegar a... Porque es así, normalmente en lo que invertimos nuestra mirada es lo que amamos. Y hay gente que ama la violencia. No la practica, pero se deleita en ella. Se deleita en cosas que son agresivas, que son ofensivas. Y tenemos que saber que Dios aborrece al que ama tales cosas. Hermano, cuando nosotros vemos algo malo en las redes sociales, en YouTube, en las noticias, debería producirnos tristeza. Yo he llegado al punto que a mí no me gusta ver las noticias, porque yo sufro con ellas. Hay gente que me dice, ya Juanma, pero no puedes desinformarte, hay que verlo para saber lo que pasa en el mundo. Yo ya te digo lo que pasa en el mundo. Hay pobreza, hay injusticia, hay violaciones, hay agresiones, hay guerra. ¿Ha cambiado? No, lleva pasando lo mismo desde que nací. Y si pongo las noticias, seguro que en 10 años es lo mismo, solo cambian los nombres y los países y los presidentes, pero son las mismas cosas. ¿Sabes por qué? Porque es el ser humano y es así. Pero hay que hacer algo para cambiar el mundo. Lo llevan intentando toda la vida y no cambia. Lo intentó Gandhi poniendo flores, o lo intentaron poniendo flores en las pistolitas, intentaron hacer sentadas y huelgas de hambre. La guerra no acaba, la paz no llega. Porque la paz viene de una persona, del príncipe de paz, y mientras nieguen a ese príncipe de paz que es Jesús, la paz no va a llegar. Porque la guerra solo es fruto de la guerra que tiene el hombre en su propio corazón. La guerra no es, la gente siempre va a disimular la guerra con defender los intereses de un país o otro. No, vamos a matar a los sirios para defender a los tales, vamos a matar a los tales para defender a los otros. En el fondo les encanta. En el fondo les encanta, sobre todo al que manda la tropa, porque no muere su hijo, muere el de otro, pero en el fondo les encanta. La mayor guerra no está afuera, si está en el corazón del hombre. Conocíamos a un chico brasileño que falleció, que cada vez que hablaba, él estaba en los paracaidistas de Francia, si no me equivoco, y me acuerdo, era cómico incluso porque lo repetía muchas veces y lo decía muy gracioso, pero cuando hablaba de la guerra siempre decía la misma frase, decía, todo es por el poder. Todo es por el poder, todo es por gobernar, mandar, porque el ser humano ama eso, ama conquistar, ama la violencia, ama ganar. Los hombres aman apuestas de boxeo, de peleas, disfrutan cuando hay un caos y la persona está tendida en el suelo, porque han ganado. Disfrutamos de esas cosas. Disfrutamos cuando a un corrupto le cortan la cabeza, cuando a un violador lo apalean, no porque es lo justo.
Bueno, tú no has violado a nadie, pero según la ley de Dios también tendríamos que haber muerto a pedradas por muchas cosas y seguimos vivos. ¿Por qué para los otros justicia y para nosotros misericordia? Eso es una cosa que me he dado cuenta. El ser humano normalmente pide justicia para todos menos para él. Nunca sale de nuestra boca esta oración: Señor, haz justicia con mi vida. Nunca sale. Y espero que nunca hagáis esa oración. Porque si Dios hiciera justicia con nosotros, tendríamos un serio problema. Tenemos suerte de que Dios ha hecho justicia, pero la ha hecho sobre Cristo. Y su justicia nos ha sido imputada. Pero si Dios hiciera justicia sobre nosotros, yo siendo el primero que no estaría aquí de pie, porque yo ya estaría muerto por muchos de mis pecados. Pero muchas veces a mí me ofenden y digo, no, Dios es mi vengador, Dios hará justicia, Dios ve lo que me están haciendo y Dios tomará... ¡Wow! Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, pero yo reclamo venganza porque amo la violencia. Porque en el fondo mi corazón no es el de Jesús. Mi corazón no tiene amor, no tiene misericordia, mi corazón tiene odio, tiene rabia. ¿Cuánto nos cuesta insultar a una persona? ¿Cuánto nos ha costado en nuestra vida despreciar a nuestros padres, hablar mal a nuestro esposo, hablar mal a nuestra esposa? ¿Te has dado cuenta que el ser humano vivimos pidiendo perdón? Vivimos pidiendo perdón, no lo haré más, perdona por haber dicho eso, no te tendría que haber hablado así. ¿Te das cuenta que hablamos y vivimos de esa manera? Es muy triste, hermanos, que vivamos de esa forma. Pero te digo una cosa, si lo hacemos constantemente, aunque veas bonito que cada vez pides perdón, no es bonito. Lo que es preocupante es que esté pasando cada 2 por 3. Porque en el fondo está en nuestro corazón ese odio, esa rabia. Y nosotros debemos orar para que Dios acabe con eso. Hemos matado a mucha gente. Si analizamos la palabra de Dios, nos daremos cuenta que todos, de alguna forma, según lo que dice la Biblia, hemos matado, ya sea con odio o ya sea con palabras, hemos sido asesinos. Hemos llevado la ira y la violencia de otra forma, a un sentimiento, a una palabra, a un gesto incluso. Por eso, cuando yo estudiaba este 6º mandamiento, me di cuenta que yo me tuve que arrepentir también de él, porque yo he matado. Según lo que la Biblia me enseña, yo he matado. Y Dios me ha tenido que perdonar de otro más. Yo no sé si te va a pasar como a mí, pero cuando acaben los 10 mandamientos, yo he pedido perdón por los 10. Y espero que a vosotros también os pase, porque será la manera de ir aprendiendo más en nuestra vida. La segunda cosa que quiero decir también, para que veamos la importancia de la muerte, está en Deuteronomio 22:8. Deuteronomio 22:8 dice lo siguiente: cuando edifiques casa nueva, le harás un muro a tu azotea para que no traigas culpa de sangre sobre tu casa si alguno se cayera en ella. Era tan importante y tan peligroso el hecho de que alguien pudiera morir por tu culpa, que Dios advierte que durante la construcción hicieran una azotea y le pusieran un muro a esa azotea para que si alguien estuviera por allí no pudiera caerse y matarse de una manera negligente. Miren hasta el punto que Dios valora la vida, que pide a la gente en la propia ley que cuando edifiquen una casa le pongan muros a la azotea para que alguien no vaya a ser que se suba arriba y despistado se caiga al suelo y se mate. Y tú dirás, ¿por qué Dios interviene incluso en cómo edificar las casas? Porque Dios lo sabe todo, Dios es el arquitecto perfecto. Y Dios también sabe que el ser humano es imprudente y Él valora tanto la vida que Él no quiere que la gente se muera incluso ni por despiste. Y qué triste es cuando las personas fallecen por cosas que son imprudentes. Qué triste cuando un niño se ha bebido un frasco de lejía en una cocina que estaba medio abierta. O qué triste cuando un joven ha sido atropellado porque cruzó la calle mirando el teléfono y mandando un mensaje. A mí que conduzco es algo que me pasa últimamente y me preocupa. Antiguamente podías ir más tranquilo con el coche porque normalmente el peatón estaba atento. Pero hoy tienes que ir con mucho cuidado porque el peatón normalmente ya no sabe ni que va por la carretera. Últimamente los jóvenes y adultos, ya no son los jóvenes solo los que andan todo el día con el teléfono, no saben ya que han pasado de la acera a la carretera.
Ellos van mandando un mensaje, ven que por ahí tiene un paso de cebra y ellos ni miran, siguen escribiendo. Y lo peor que van con los cascos, que no escuchan los claxon, no escuchan nada, no escuchan las advertencias. Yo veo mucho milagro últimamente por la calle de cómo niños consiguen llegar a casa. Porque ves que se ponen ahí, de golpe alguien frena y se asustan. Yo he podido matar ya a mucha gente con el coche. Y hay que tener mucho cuidado porque Dios valora la vida. Cuando nosotros vemos el mandamiento de no matar, tenemos que entender que si Dios nos pide que no arrebatemos la vida de nadie es porque Él sobre todas las cosas valora la vida. Por eso yo nunca compartí el pensamiento de los testigos de Jehová de que es mejor dejar que una criatura muera antes de que ponerle su propia sangre. ¿Cómo puedes decir eso? Y usan un texto completamente distorsionado para justificar esa enseñanza de ellos. Dios valora la vida sobre todo, y si yo puedo vivir con un órgano y le puedo donar a alguien uno para que él pueda vivir también, con gusto lo haría. Si a mí me dices que yo tengo algún órgano, que yo tengo dos y que con uno puedo vivir y mi padre podría vivir con el mío, yo se lo donaría, porque yo sé que lo que más ama a Dios es la vida. Es más, incluso Dios dice que qué mejor amigo hay, qué mejor muestra de amor que puede haber que la de que un amigo dé la vida por sus amigos, de que un hombre dé la vida por sus amigos. Representa lo que Jesús hizo por nosotros. Dios valoró tanto nuestra vida y nos amó tanto que dio la de su Hijo por la nuestra. Dios ama la vida. Y ¿sabes qué? Hay gente que ve la religión como si fuera algo que te priva de vivir, y es lo contrario. Yo aprendí a amar la vida desde que conocí a Dios. ¿Por qué? Porque yo cuando no conocía a Dios, yo era simplemente un robot más de este mundo, que es una fábrica gigante. Una persona que desde pequeño me levanto y tengo horarios. Miren, hasta los 3 años no sabía nada, no entendía y no tengo uso de razón. De 3 en adelante entro en una escuela y vivo con horarios, es decir, tengo mis 8 horas al día. Ya soy trabajador, pero de algo llamado educación. No me entero mucho, me enseñan a pintar, me enseñan 2 más 2, me enseñan el abecedario y un poco de palabras en inglés. Mis padres me ponen a colorear todo el día, me ponen dibujos, vivo en ese mundo. Voy creciendo y es lo mismo, siempre escuela, educación, yo no puedo elegir lo que quiero aprender, no puedo elegir lo que no me gusta. A veces me enseñaban geografía, yo pensaba tampoco quiero estudiar eso, ¿para qué me hacen aprenderlo? Podía centrarme desde los 15 años ya en decirme, oye, ¿qué te interesa? Ser médico, pues ya empezamos con 15 años a enseñarte todo lo de medicina, porque total de historia te va a dar igual. Yo siempre he sido una persona que no cree que la educación funcione muy fina porque limita a los niños. Les obligan a estudiar cosas que no les sirven para nada. Si a mí me preguntan los ríos, afluentes, capitales, provincias de mi propio país, me voy a dejar muchas. Y en su momento te pude sacar un 10. Pero no me han servido porque no me han preguntado nunca eso. Ni tampoco de álgebra, ni tampoco de la raíz cuadrada de no sé cuánto, ni tampoco de cómo se calcula el área de un rombo. Nunca me han preguntado esas cosas. Pero yo quería hacer a lo mejor veterinaria y si me hubieran puesto con 15 años a estudiar las partes de una vaca y las partes de un perro, cuando tuviera 20 ya sería especialista. Pero bueno, eso es un tema aparte. Pero es que vivimos en un mundo que funciona de esa manera. Vivimos con normas, limitaciones y órdenes desde pequeños. Tienes 8, esto es lo que aprendes, ya, pero no, esto es lo que tienes que aprender y para probar tienes que sacar esta nota. Tienes 12, esto es lo que tienes que hacer. Tienes 15, esto es lo que tienes que hacer. Luego tienes 16 y el gran dilema, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Bachillerato? ¿Un grado? Ahí empiezas a trazar tu destino. Pero sigues trabajando. Bachillerato, bueno, tienes 2 años, estudia esto. ¿Qué quieres hacer en el futuro? Ahí sí que en teoría vas a decidir, ¿no? Social, técnico, científico. Ahí te vas por una rama o por otra. Te vas a la universidad, te la pasas estudiando. Ahí sales de la universidad y empiezas a trabajar. ¿Sabes qué? En el fondo somos puras máquinas. Desde pequeños solo servimos para producir. Adquirir conocimiento para luego producir y no hacemos nada más. Y eso es lo que el mundo nos ha metido en la cabeza, que la vida se trata de eso y corre que se acaba la jornada, que tenemos prisa, todo el mundo va con prisa, todo el mundo va estresado, nadie tiene tiempo para ayudar al prójimo, nadie tiene tiempo para amar, nadie tiene tiempo para escuchar, nadie tiene tiempo para extender la mano, nadie tiene tiempo para ser solidario, porque todos tenemos problemas, ocupaciones, muchas cosas que hacer, hay que pagar muchas cosas porque así es la vida. No, así no es la vida, así nos han dicho que es.
Y yo vivía de esa manera, solo soñaba con ser un empresario, tener casa, dinero y trabajar si hacía falta en 3 sitios para mantener un nivel de vida alto. Conocí a Dios y la vida entonces empezó a cobrar sentido para mí. La vida no son las cosas, la vida es la gente. La vida no es trabajar, la vida es servir. La vida no es correr, la vida es caminar. Porque el que corre se cansa, el que camina disfruta. Ponte a correr por el bosque y ya verás cómo no disfrutas nada. Ponte a dar un paseo por el bosque tranquilo y ya verás lo hermoso que es ese bosque. La vida no es correr, la vida es sentarse. Porque corriendo no contemplas la belleza de las cosas y sentado puedes contemplar un paisaje 10 minutos y contemplar la hermosura de la creación de Dios. La vida no es contarle tu vida a todo el mundo, la vida es escuchar. Corremos siempre al psicólogo, ¿por qué? Porque estoy estresado y como no tengo tiempo porque la gente también está estresada, yo pago 60 euros la hora para que alguien me escuche. ¿Te has dado cuenta de lo que hace un psicólogo? ¿Sabías que un psicólogo puedes ser tú también? Yo he visto lo que es un psicólogo en primera persona y lo primero que he pensado cuando he visto a ese psicólogo es pensar, yo puedo hacer tu trabajo. Háblame de tu pasado. ¿Qué tal la relación con tus padres? ¿Cómo te sientes en tu casa? ¿Te sientes presionado por tu trabajo y por tu familia? ¿Te sientes que te exigen mucho de ti? ¿O sientes que no te exigen lo demasiado? ¿Tienes potencial y crees que no puedes desarrollar? Y te hacen preguntas y dices, simplemente me estás escuchando. Simplemente estás haciendo lo que cualquier persona puede hacer si para 10 minutos en su vida, solo que te voy a pagar 60 euros por hacerlo. Y me tumbo en un diván. Porque nos han enseñado que tenemos que hablar. Y te has dado cuenta que disfrutas mucho más de la vida cuando escuchas. Aprendes cosas que no sabías, aprendes de otras culturas, incluso empiezas a descubrir que la gente es diferente. Tenías conceptos de personas y cuando te paras simplemente un día y dices, hoy no voy a hablar, ni voy a mirar, ni sacar conclusiones, simplemente voy a escuchar a ver qué dice, te das cuenta que son hermosas personas. Cuando yo no conocía a Dios, yo existía. Ahora que conozco a Dios, yo ahora vivo. No tengo que correr para ocupar el tiempo. ¿Sabías que hay gente que el día de fiesta como hoy se estresa porque no sabe estar parado? Que hay gente que no sabe que es un día de fiesta porque no sabe, porque ya vive tan al ritmo de esta sociedad, que no vive, que necesita moverse pero no vivir, que no disfruta. Y te has dado cuenta que a veces un padre trabaja 8 o 10 horas, llega a casa y cuando el niño le pide 2 veces atención, le trata con falta de respeto porque le dice que necesita descansar. La vida te está diciendo que tu trabajo merece tu atención y tu hijo no, porque tu hijo tiene que entender que ahora es tu momento. La vida te roba tu familia y eso es vida. No, hermanos, cuando Dios dice no matarás es porque si hay algo que Dios valora es la vida. Por eso la palabra dice que el ladrón viene para matar, robar y destruir, pero Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Jesús te va a enseñar, no solo te va a dar vida eterna, sino te va a enseñar a valorar las cosas importantes de la vida. Y las cosas importantes de la vida son aquellas que no puedes comprar. Un coche no es importante, una casa no es importante, la gente lo es, tu iglesia lo es, tu pastor lo es, tus hermanos lo son, tus padres lo son. Tercera cosa que quiero comentar de este tema. Quiero responder a la pregunta de si se puede matar en defensa propia. Y la respuesta clara es que sí. Pero eso lo dice la propia palabra de Dios. No tengo que justificarlo y que alguien me diga, pero yo no estoy de acuerdo, pastor. Bueno, por eso la Biblia sí que lo dice. Éxodo capítulo 22 y los versículos 2 y 3 dice lo siguiente. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Pero si ya ha salido el sol, habrá culpabilidad de sangre. Ciertamente el ladrón debe hacer restitución si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Sobre todo en la primera parte de ese texto dice, si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpa de sangre. Dios no lo tomará como que lo has asesinado, sino que como que te has defendido y del susto y de la preocupación por defender a tu familia y tu hogar y tu bienestar y tu propia vida, pues lo has tenido que matar. Dios no va a permitir que tú mismo te dejes morir para que otro viva porque tú no puedes matar a tu asesino.
Lo que Dios prohíbe es el asesinato, lo que Dios prohíbe es arrebatar la vida a alguien inocente, a alguien bueno, a alguien que no tiene ninguna intención violenta contra tu persona o contra otra persona. Ese es el mandamiento. Pero ahora hemos llegado a un punto en el que podemos decir, bueno, pastor, pero yo no he matado, entonces ni siquiera he llegado al punto de por defender mi vida he matado a alguien y ni siquiera considero que sea una persona que ame la violencia, entonces en ese mandamiento estoy tranquilo. Bueno, pues es cuando llegamos a las partes donde la gente dice que la ley es dura y la gracia es fácil. Y es donde empiezan mis contradicciones, porque la gente dice, bueno, la ley es muy difícil, por eso es bueno vivir en la gracia, que es más fácil. No, porque la ley decía simplemente no matarás, pero Jesús dice en la gracia que aquel que llama a un hermano raca o fatuo o inútil es un homicida. De la misma manera, la ley dice que no cometerás adulterio y de la misma forma, la gracia te dice de la propia boca de Jesús que si simplemente miras a una mujer para desearla, ya has adulterado con ella. La ley no es más fácil que la gracia. Es que no se trata de una competición entre gracia y ley. Eso es lo que no hemos entendido. Hay gente que aplaude, ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. Siempre hemos estado en la gracia. Yo no sé quién le ha dicho entender a la gente que antes estábamos en la ley y ahora en la gracia. Primera cosa, ¿qué significa? No, que antes tenían que cumplir la ley, ahora también. ¿Quién te ha dicho que no hay que cumplirla? No, Jesús ya la cumplió, sí, pero en ningún momento dijo que después de que la cumpla yo no la tiene que cumplir nadie más. La ley había que cumplirla, sí, también hay que cumplirla ahora. Ya, pero antes se salvaban por cumplir la ley. ¿Quién te ha dicho eso? Toda la vida se han salvado por fe. Si no, no se habría salvado nadie. Abraham fue salvo por fe, Moisés fue salvo por fe, David fue salvo por fe. Nadie se salvó por cumplir la ley, porque si no, entonces Jesús no habría sido necesario. Porque si en el pasado la gente se salvaba por cumplir la ley, podíamos también hacerlo ahora. Jesús fue necesario porque la ley demostró que somos pecadores y que no podemos cumplirla porque somos malvados. Y es necesario que Jesús la cumpla con nosotros. Es entonces cuando creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados y al momento de creer el Espíritu Santo llega a nuestros corazones, nos quita un corazón de piedra, nos pone un corazón de carne y empieza a trabajar en nuestra vida hasta el punto que ahora sí, por la gracia de Dios, podemos obedecer a Dios. Pero siempre ha sido gracia. Adán, puedes comer de todos los frutos menos de ese fruto, porque si comes de ese fruto te digo que vas a morir. Come. ¿Y qué pasa? ¿Lo mata? No lo mata. Ya fue gracia. Y tú sabes la prueba más grande. ¿Cuál fueron? Miren, hay gente que dice que las palabras más grandes de gracia que hay en la Biblia es consumado es. Pero para mí no son esas las palabras más grandes de gracia que hay en la Biblia. Las palabras más grandes de gracia que hay en la Biblia es haya luz. Porque Dios no tenía la necesidad de edificar ni crear nada. Y el hecho simplemente de que existamos es un acto de amor y gracia. Cuando Dios dijo haya luz, ya había gracia, porque Él no necesitaba crearnos, pero por amor nos hizo. Para mí ya es gracia. Siempre ha sido gracia. La gracia no es que sea más fácil que la ley. La gracia es simplemente lo que te capacita para obedecer la ley. Y vamos a entender otra cosa. La ley no es solo lo que ves en el Antiguo Testamento. La ley es algo mucho más profundo que Jesús explicaba. Los fariseos querían matar a Jesús por sanar a personas un sábado y Jesús les enseñó que el sábado no era simplemente eso de sentarse un día que no hacer nada, era mucho más que eso, como estudiamos en el cuarto mandamiento. Jesús enseña que adulterar no es solo acostarte con una persona, Jesús lo lleva al corazón y dice que adulterar es simplemente desear a alguien que no te pertenece. Y ahora Jesús también nos va a enseñar que matar no es simplemente arrebatar la vida físicamente a una persona, sino aborrecerla en tu corazón, ya es asesinarla. Cuando te das cuenta de que la ley solo es el reflejo pequeño de toda la maldad que hay en el corazón del hombre. Hermano, ¿sabes? Lo que Dios ve no es las mujeres con las que te acuestas, sino las que deseas. Porque si tú le preguntas a un hombre, ¿has engañado alguna vez a tu mujer? No. ¿Has mirado a otras mujeres desde que estás casado? Sí.
Te va a decir, quien te diga que no miente. Te va a decir eso. A ver, algunos mirarán constantemente, otros tropezarán a veces, pero el que te diga que no miente. Incluso hay gente que ya lo ha asimilado, que te dice, bueno, estoy casado, pero no significa que no pueda haber el menú. No, es así, porque el mundo, ¿sabes a qué limita el mundo la fidelidad? A que no hagas nada. Es más, hay gente que es infiel y te dice, pero solo fue un beso. ¿No han oído frases como esas? Son muy graciosas. Son muy graciosas. Ya, pero al ojo de Dios el beso ya es el colmo, porque al ojo de Dios el mirar y desear ya fue infidelidad. No, lo que Dios nos quiere mostrar, que lo que hacemos fuera es solo una pequeña porción de todo lo malo que tenemos dentro. ¿Sabían que muchos de nosotros no robamos simplemente por miedo a que nos cojan? ¿Sabían que muchos de nosotros no hacemos cosas injustas por miedo a que nos pille la ley? Sabemos que muchos de nosotros solo pagamos los impuestos por miedo a que nos pille Hacienda. ¿Sabían que muchos no engañan a sus esposas o esposos solamente por miedo a que se enteren? Muchos no tontean por el teléfono con otras personas por miedo a que esa persona descubra los mensajes. Saben que muchas veces no hacemos cosas no porque no las queremos, sino porque tenemos miedo a que nos cojan. Cuando llega Dios a tu vida, eso cambia. Porque lo que Dios hace no es impedirte hacer las cosas. Esa es la gente que no entiende la fe, que cree que los mandamientos es solo no puedes, no puedes, no puedes. Dios no te va a decir no puedes. Dios literalmente va a cambiar tu corazón para que no tengas ni siquiera el deseo. Dios no te va a decir no matas porque no puedes. Dios va a cambiar tu corazón hasta el punto que ni siquiera se te va a pasar por la cabeza matar a alguien. No porque no puedas, sino porque ahora amas la vida porque Dios la ama. Dios no te va a decir no vas a engañar a tu esposa porque es un mandamiento, sino que Dios va a tocar tu corazón de una manera que te va a hacer valorar la familia y a las personas de tal forma que ni se te pasará por la cabeza eso, y cuando te das cuenta no miras a nadie, nada es tentación porque Dios ha cambiado tanto tu corazón. No entiendo cuando la gente dice, pastor, ya sabes, es difícil, nos tientan todas las cosas. No, a todos no nos tienta lo mismo. Tú llevas a un alcohólico a un bar y va a sudar. Tú me llevas a mí a un bar y seguramente me vas a ver 3 horas sentado y ni siquiera una gota. Pues no tengo deseos de emborracharme. Ya los tuve. Pero no lo hago porque, ay, no puedo. No soporto cuando la gente vende el cristianismo como algo que lo deseo, pero soy cristiano. ¿Sabes esa gente que le van a servir una copa de vino y pone cara de pena como, no puedo, soy cristiano? Oye, nen, ¡qué amargura! Yo prefiero ser budista, musulmán, judío o ateo, pero tu fe con esa cara de perro abandonado no me gusta. Y muchos viven así. Y es cuando llegan los cristianos hipócritas, los que hacen eso, pero luego como lo desean lo acaban haciendo y otros los ven, pero no podías. Sí puedo. Lo que hay cosas que no quiero. Yo no bebo. Y cuando voy a una fiesta, a un sitio que me ofrecen, no quiero, ni digo que soy cristiano, ni que soy atleta de élite, ni nada. No bebo, no tengo que justificar mi vida. No es que soy abstemio, ¿sabes? Porque mira, yo soy cristiano y aunque se pueda beber porque beber no es pecado, pues mira, hay gente débil a mi alrededor. Igual hay un alcohólico y me está mirando y puede justificar. ¿Por qué me cuentas tu vida? No quieres, solo era el camarero. No, déjame en paz. Pero somos así. Y cuando justificas algo mucho, normalmente es porque te estás convenciendo a ti mismo de que no lo tienes que hacer. Dios no te va a prohibir nada. Dios simplemente va a poner en tu corazón que hagas las cosas que no le desagradan. Ahí llegan las cosas como, me voy a hacer un tatu, me voy a poner 30 piercings, me voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero es que no hay versículos en la Biblia para todo. Ya, porque Dios no se trata de darte un texto que te prohíba cosas. Dios se trata de cambiar tu corazón y te vas a hacer una simple pregunta. ¿Esto glorifica a Dios en qué? Porque lo único que quiero es glorificarte. Y al final piensas, la verdad es que el tatu era una tontería. ¿Para qué pintarme el cuerpo? Si es verdad, si solo lo voy a hacer por moda. Si viviera 50 años atrás que nadie hiciera eso, yo tampoco lo haría. Quita, menuda tontería. Y acabarás así.
Nadie te va a convencer, tú mismo, el Espíritu Santo te convencerá de muchas cosas. Y por eso verás cristianos que una cosa les es permitido y otros no, y verás que no hay la Biblia no rige nada de eso, y entre ellos se pelean, ¿por qué tú sí, por qué yo no? Porque ahí entra la conciencia. Ahí entra la conciencia. Hermano, tenemos que ser más maduros en la fe. Hay gente que no conoce a Dios, son como bebés. No conocen la fe y por eso mucha gente no quiere venir, porque viene un cristianismo aburrido. Lo venden como algo que es pesado, como si solo fueran normas. Hermano, quien ve la fe como algo que solo son normas es porque cree que se va a salvar cumpliéndolas. No, cristianismo no son normas, cristianismo es seguir a Cristo, no normas. Cristo no son normas, Cristo es una persona con un estilo de vida definido. Una vida para la gloria de Dios. Si tú te limitas a amar a Dios sobre todas las cosas, tú ya guardarás toda la ley. Porque en el amor está el cumplimiento de la ley. No en forzarte a hacer cosas. Hermano, imita a Jesús y olvídate de lo que es pecado y no es pecado. Porque si imitas a Jesús, te aseguro que no vas a pecar. Porque Él no pecó. Tú solo imítalo a Él. Sé como Él. Al final te das cuenta que el que no peca por un lado, peca por otro. No, se viste como un cristiano, pero habla como un impío. Este habla como un cristiano, pero fuma como un impío. Este fuma como un cristiano, pero se tatúa. Al final, por un lado, por otro, seguro que alguno cojea. Y el que diga que no tiene pecado, el apóstol Juan dice que miente. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22 dice lo siguiente. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que está enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. ¡Wow! Si le has dicho idiota a un hermano o algo similar, te mereces el infierno según las palabras de Jesús. La palabra raca es una palabra que significa vacío. Es como decirle a alguien que no vale nada. Es una palabra que se usaba para infravalorar a las personas. Es decir, que no tiene ningún valor. Se usaba mucho para referirse a las mujeres. Porque en aquella sociedad las mujeres eran muy infravaloradas por algunas personas. Entonces esa palabra representaba eso como vacío, nada. Y se usaba de esa manera. Y la palabra idiota era lo que era. Bueno, en algunas traducciones como Reina Valera me parece que dice fatuo. Pero al final siempre se refiere a algo como inútil, tonto, necio, de esa forma. No se trata exactamente la palabra. Bueno, yo estoy bien porque no le he dicho a nadie ni idiota ni que no vale nada. Yo simplemente le he dicho que es un chismoso, un murmurador, un petardo, un vago, un tal. Bueno, vale, pues mientras no digas dos palabras estás salvo. Solo convéncete para decirle, no, le he llamado hijo de su madre, le he llamado de todo, pero no le he dicho raca. No va. Por eso digo que los cristianos a veces son muy cerraditos. ¿Crees que Jesús está diciendo solo, si dices esta palabra eres culpable ante la corte y si dices esta, mereces el infierno? Pero no, entonces, ¿qué pasa? ¿Que Jesús da permiso para que le llames a alguien sinvergüenza, desgraciado? Porque como no está en la lista. Claro que no. ¿Qué está enseñando el mandamiento? Realmente el mandamiento es la primera frase. Yo os digo que aquel que está enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Y la palabra enojado allí se refiere no a enfadado, porque enfadarse es normal, se refiere a aborrecer. Yo puedo estar enojado contra un hermano, me ha hablado mal, me ha tratado con desprecio, ha hecho alguna injusticia, es normal que me enfade. La propia palabra nos enseña que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo que se está refiriendo ese texto es aborrecer. A cuando llegas al punto de que apenas saludas a esa persona, no le extrañas, incluso si desaparece de tu vida, no es ni un peso, sino más bien un alivio. Esas cosas son preocupantes. Cuando un creyente está aliviado, si personas empiezan a irse de su lado porque incomodaban. Hermano, en tu vida nadie molesta más que el diablo, Porque lo que no sea el diablo, por muy pesado que sea, es un alma que tiene derecho a amor, misericordia y gracia.
Es que fulano es así, es que fulano no la soporto, es que fulano... Da igual, pues sopórtala porque Dios te soporta a ti. Simplemente por eso ya deberías soportar a cualquiera. Yo he conocido gente insoportable. Yo creo que a veces soy insoportable. Y no soy nadie para decir quién no merece estar en mi vida. No me gusta cuando alguien se cree digno de decir que hay personas que no merecen estar en su vida. Eso es algo muy soberbio. Pero usted no sabe lo que me ha hecho. Mira la cruz, ¿qué le hiciste a él? Seguro que él no te ha hecho ni la mitad. Hermano, estas frases típicas, yo lo perdono todo menos esto, no me importa lo que tú creas, no es de Dios. Tú lo tienes que perdonar todo y hasta 70 veces 7 y luego vuelta a empezar. Tenemos que incluso sufrir a veces. ¿Saben qué pasa? Que les gusta solo 1 Corintios 13 para decírselo a la noviecita, para ponerlo en la tarjeta de invitación de boda o para contárselo a la mujer en el aniversario. No, el amor es sufrido. Pero no, eso es para el día a día. Eso es para toda la gente que nos rodea. Eso es para mi jefe. Es cuando me está gritando el jefe decirle, ¿sabes? El amor es sufrido. Yo te amo de esta forma. Es así, el amor es para el día a día. Pablo no escribió, atentos, que en medio de mi carta a los Corintios os pongo una buena frase para vuestras invitaciones de boda. No dijo eso. ¿Sabían que estaba hablando de los dones? Que estaba hablando de los dones porque en los capítulos que envuelven eso habla de los dones, de profetizar, de lenguas. Habla tanto de los dones que el propio capítulo, si no me equivoco, o a mitad del capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, soy como címbalo que retiñe o metal que resuena, cierto. Porque todo tenía algo que ver, porque el amor es un don también de Dios. Porque el ser humano no ama a no ser que Dios ponga amor en su corazón. El ser humano ha buscado 1000 maneras de amar, hasta el punto que dicen que lo importante no es a quién amar, sino amar a una persona. No se ama el sexo, se ama a la gente. Y por eso se pueden amar hombre con hombre, mujer con mujer o caballo con caballa. No, hermano, el amor es un don de Dios. El ser humano no sabe amar, el ser humano sabe hacer compañía, pero amar, no sabe. Amar para el ser humano, ¿sabes qué es? Hoy estoy en el altar y te juro amor para toda la vida, pero si mañana no nos entendemos, nos divorciamos, nos peleamos, nos odiamos, nos dividimos las cosas y mañana le juraré el mismo amor a otra persona porque ese amor no es amor y entonces solo va a durar hasta que nos llevemos bien. Porque el ser humano no ama, el ser humano normalmente aguanta hasta el punto que ya no tiene más paciencia y te dice, ¿ya qué? Ya no lo aguanto más. El amor hay que regarlo como una flor, porque si no lo regas se marchita y tú no regaste mi amor y se apagó. Dios enseñó algo hablando del amor y dice, con amor eterno te he amado. Y yo no rego mucho el amor a mi Señor. A veces no lo rego y no me ha dejado de amar. Si el amor de Dios está en nuestros corazones, no acaba. ¿Se lastima? Sí. ¿Se ofende? Sí. ¿Es dolorido? Sí. ¿A veces es entristecido? Sí, pero no se acaba. No se acaba. No se acaba. No se puede dejar amar a la gente, porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. Yo no amo porque, hermanos, yo no les amo a ustedes porque siento amor por ustedes. Yo les amo a ustedes porque quiero amarles. Podría dejar de amarles mañana. No, es imposible, ¿no? Yo les amo porque quiero amarles. Y eso es lo que hace que cuando algo me lastima, el querer amarles a pesar de las lástimas y las dificultades me haga seguir. Pero hermanos, ¿saben lo que enseña Jesús? Que cuando tú no amas a tu hermano, cuando tú lo aborreces, cuando tú lo desprecias, eres tan culpable como si lo hubieras matado. Y es ahí cuando la mayoría de ustedes y yo debemos pedir perdón a Dios, porque todos hemos pecado. Siempre, en algún momento de tu vida, habrás odiado a alguien, habrás hablado mal de una persona, habrás ofendido a una persona. Y eso
a Dios no le agrada. Hermanos, 1 de Timoteo 1:9 dice, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. La ley es dada para los malos, por eso la tenemos. Dios tiene que decirte, no matarás, porque si no sabe que tú vas a matar. Dios tiene que decirte, no robarás, porque si no sabe que tú vas a robar. La ley es para el ladrón, la ley es para el asesino. Si Dios supiera que sois todo bondad y somos todo bondad, no tendría que decir no matéis. Hay una parte en una conferencia que está dando un hombre, que lo pueden buscar en internet. En cuanto a doctrina no lo sigo, pero en cuanto a pensamiento y defensa de la fe sí, se llama Rabí Zacarías, es bastante inteligente. Y en una conferencia le dice que parece que tienen miedo, que ellos necesitan que el mundo tenga un libro que diga lo que es bueno o lo que es malo, cuando el ser humano moralmente es suficiente capaz de saber lo que es bueno y lo que es malo. El joven lo miraba y le decía, yo no necesito un libro que me diga que no debo matar para no querer asesinar a una persona. Yo no necesito un libro que me diga que no tengo que robar para que no tenga que robar a una persona. Los cristianos no sé por qué necesitan ese libro cuando nosotros ya somos moralmente suficiente capaces de saber lo que es bueno y lo que es malo. Y el Señor se dirige al joven y le dice, solo una pregunta, ¿tú cierras la puerta de tu casa por las noches? Y le dijo, sí. Y le dijo, ¿por qué? Si confías tanto en la moralidad del ser humano, ¿por qué cierras la puerta por la noche? ¿Por qué cierras tu coche cuando te bajas? Si confías tanto en la moralidad del ser humano, ¿por qué le dices a tu hijo no te acerques a desconocidos? Si confías tanto en la moralidad del ser humano, ¿por qué haces todas esas cosas? Porque en el fondo tú sabes que uno puede ser que piense que matar es malo, pero también porque igual no le ha pasado nada, porque si le atropellan al niño a lo mejor se le va ese pensamiento y cree que lo justo es matar uno por otro. Necesitamos un libro, necesitamos una moral, porque el ser humano no tiene. El ser humano no tiene una moral general de que todos sabemos lo que es bueno y malo, ¿no? El ser humano se mata uno a otro. Hace no mucho estábamos en Belviche visitando a una persona y habían un montón de gitanos allí. ¿Saben por qué? Porque un grupo de Boschus Nois le habían dado una paliza a 2 o 3 gitanos. ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está la moral de esos fascistas que matan a gitanos o a gente de color o a gente latina? ¿Dónde estaba la moral de todos estos clanes así sectarios? ¿Dónde está la moral de todos los dictadores políticos que son ateos? Que no necesitan un libro para someter a un pueblo. No, el ser humano no tiene moral. Esa es la mayor mentira que hay en la historia. Creer que el ser humano es bueno por naturaleza. No es bueno. Necesitamos la ley porque somos malos. Necesitamos que nos digan que no matemos porque si no nos aplicaríamos la justicia por nuestra propia mano. Para mí el reflejo de todo esto, aunque tú digas, bueno, es solo una película, pero para mí toda película viene de alguien que ya lo ha pensado. Yo cuando vi la película de Saw, al principio no era creyente en aquel momento y vi la primera, lo primero que pensé es, alguien me dijo, madre mía, vaya película. Y yo dije, no, vaya película no, vaya mente la que ha pensado esa película. A mí lo que me preocupa no es la película, a mí lo que me preocupa es la persona que tiene la imaginación suficiente para llegar a inventar dichas torturas. Cuando yo vi una película no hace mucho que han sacado la segunda, creo que es que se llama La Noche de las Bestias, que se trata que durante 12 o 24 horas en Estados Unidos matar es permitido y la gente se encierra en casa como en búnkers y todo delito que se cometa durante esa noche, esas 12 horas es legal y no será penado por la ley, se pueden violar, se pueden matar y la gente disfruta y va gente, en esta segunda película va gente de todo el mundo, de Brasil, de España, a matar, a asesinar durante 12 horas. Y tú dices, pero eso es solo una película. Quien lo ha pensado es porque sabe que muchos lo harían. ¿Cómo son las manifestaciones en España? Y España es un país tranquilo. Containers quemados, cristales rotos, paradas de autobús destrozadas.
y en teoría proclamando derechos civiles. No, hermano, el ser humano es malo y mientras pensemos que el ser humano es bueno, no le vamos a poner cura al ser humano. El ser humano no es bueno. El ser humano no se limita a comer animales, tiene que torturarlos, jugar con ellos. Toros o el toro de la Vega, vamos a perseguir un animalito con una lanza hasta que muera, o vamos a ponerle barro y fuego, vamos a hacer cosas. Y así en cada país, tiremos una cabra de un campanario, pongámosles fuego al rabo a ese gato y un petardo y que corra el gatillo. Todos hemos hecho eso. O poner petardos en los nidos de las hormigas, ¡bum! Todos hemos hecho cosas, disfrutamos con la pequeña maldad. Para nosotros es pequeña maldad, pero son criaturas. Mira, yo te digo que Dios cambió tanto el corazón que ahora las arañas, en vez de aplastarlas, intento cogerlas con un papel y las saco al campo. Yo no voy a hacer nada y mira que me pican. Porque no es no matar, es valorar la vida. Hermano, yo quiero que salgas de aquí con una cosa en tu mente. No soy buena persona. Y necesito la ayuda de Dios. Porque no se trata de poner el límite a tu maldad, se trata de que Dios la quite. Cada uno pone el límite donde quiera. Mira, yo nunca he sido de pegarme a puñetazos. A lo mejor le pregunto a Jaime o a Hugo y ya se han reventado la cabeza con alguien. Porque uno lo pone en el insulto, otros solo sacan pecho, otros solo hablan a las espaldas, otros solo se pegan pero nunca matan, otro pasa del puñetazo al navajazo, otro va directo con la... Cada uno, y no se trata de poner cada vez el límite a la maldad más abajo, se trata de que Dios quite toda la maldad y empecemos a amar la vida. Porque matar no es solo quitar una vida física, también es despreciar, también es odiar, también es aborrecer. Quieres matar a tus hijos, diles que no valen nada. Diles que han sido un error. Diles que han sido lo peor que ha llegado a tu vida. Diles cosas así y los vas a matar. Los vas a matar. ¿Quieres matar a tu esposa? Dile que lo peor que has hecho en tu vida fue decir sí quiero en ese altar. Dile que si hubieras sabido que iba a ser así, no lo hubieras hecho. Dile que es mejor estar solo que con una persona como ella y la vas a matar. De la misma manera a tu marido. Dile, he perdido la vida contigo. He malgastado mis días, te lo vas a cargar y luego dirás, pero ¿por qué estás así? Porque lo has matado y ya hay que resucitarlo porque ya ha muerto. Y te digo una cosa, un día de rabia puede matar a una persona. Cuando valoras la vida es cuando te atan las manos, te muerdes la lengua. ¿Tú qué piensas de fulano? Yo pienso, pero no voy a decir. Porque no tenemos por qué decir cosas. No, pero no te digo que lo critiques, solo que me des tu opinión de esto. No quiero. ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué quieres saber mi opinión? Hermano, cuando valoras la vida empiezas a ser diferente. Empiezas a ser diferente. Primera de Juan 3:15 dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Hermanos, si tú no te llevas bien con tus hermanos, no vas a heredar el reino de los cielos. Si tú no tienes comunión con tus hermanos, si no te sientes bien con tus hermanos, si no amas a tus hermanos, sino que los aborreces y te estorban, no vas a ir al reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no hay un cuarto separado para ti. En el reino de los cielos no se alquilan habitaciones individuales. Es un gran colectivo, gente de toda... Y tampoco entran los racistas, porque es gente de todo pueblo, lengua, tribu, raza, nación. Ahí un racista se va a volver loco, ahí va a llegar el del Ku Klux Klan con el disfraz y va a decir, ¿dónde me habéis metido? No, hermano. No, hermano, porque ahí está el que ama la vida, el que no odia, el que no aborrece, el que no es violento, sino el que ama la gente, porque la gente es lo que importa, porque las personas es lo que vale, porque es por las personas que Jesús murió. Pastor, entonces, ¿qué hago? Pues mira, hay un versículo que dedicaré toda una hora para predicar cuando llegue el momento y para dar algunos consejos que yo me apliqué a mi vida y me estoy aplicando mucho recientemente, que es Romanos 12:18, que dice, si es posible en cuanto a vosotros dependa,
estad en paz con todos los hombres. Hermano, yo era una persona que le pegaba duro a la Iglesia Católica. Yo era una persona que le pegaba duro a Rajoy, y cuando estaba el del PSOE le pegaba duro al del PSOE, porque yo lo que le pegaba duro era cualquier político. Yo le pegaba duro al sistema educativo, yo le pegaba duro a mis padres, yo le pegaba duro a las mujeres, yo le pegaba duro a los latinos. En mi lengua había repertorio para todos menos para mí, que yo parece que era el bueno. Y yo ahora soy todo lo contrario. A veces me equivoco, sí, a veces tropiezo, a veces fallo, a veces opino, porque opinar es libre, pero lo hago de una manera a veces mal. Pero yo ahora intento, ¿saben?, de política, a no ser que me pregunten muy directamente, intento abstenerme, no intento ir a debates teológicos, no intento hablar de otras religiones, no intento comparar culturas, no intento comparar nada, países, no intento, cuando la gente empieza que si mi país, que si este país, que si no me gusta esto de España, yo me intento quedar callado, porque, ¿sabes? Yo aprendí eso. Juanma, en cuanto esté en tus manos, quédate en paz con todo. Y te digo una cosa, se es muy feliz cuando empiezas a pasar un poco de todas las cosas y te dedicas simplemente a amar y abrazar a las personas. Por eso, hermanos, no matéis, no solo con las manos, sino también con la boca y las palabras. No aborrezcáis a vuestros hermanos, no los odiéis, no los despreciéis, a nadie, sino que amad la vida, valoradla, cuidadla y ayudad a todos. Amén, vamos a orar.